El libro Recursos para educar en emociones, de la teoría a la acción. Sin lugar a dudas, el título es muy atractivo. Es el resultado del trabajo de investigación realizado durante 3 años. El tema central, obviamente, son las emociones. Si en este momento nos preparamos y nos preguntamos ¿cómo me siento?, seguro que encontramos una respuesta: triste, alegre, enfadado o nada. Y posiblemente una sensación corporal sentida relacionada con la emoción. Además, también es posible que podamos responder a la pregunta ¿y qué quiero hacer con lo que siento? Llorar, reír, gritar. Aunque las cuestiones parecen sencillas, no siempre es fácil contestarlas como adultos. Saber cómo nos sentimos nos ayuda a saber hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Qué queremos hacer? Reconocer, entender y expresar nuestras emociones es como la brújula que nos orienta a la dirección adecuada. ¿Y qué pasa con los niños? A veces para ellos es todavía más difícil responder estas cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a encontrar su brújula, a orientarla hacia la dirección adecuada? Queremos ayudarles y acompañarles en este proceso. No siempre es fácil, pero siempre gratificante de construir su mapa emocional, de regular su brújula, de descubrirles y que descubran el mundo multicolor de las emociones que les permita vivir centrados en sí mismos y orientados hacia el bienestar. De hecho, este libro nos podrá hacer entender a nosotros mismos, a profundizar sobre las emociones, conocernos a nosotros mismos para poder enseñar a los niños. No hay nada mejor que decir que uno sabe sobre un tema cuando sabe explicárselos a los niños. Los filósofos han debatido sobre el papel de las emociones en el desarrollo humano desde la Grecia clásica. Así, los estoicos de la antigua Grecia y Roma creían que las emociones no podían aportar utilidad al pensamiento debido a su carácter impulsivo e impredecible. Esta visión de las emociones como algo irracional ha persistido con fuerza hasta los siglos XIX y XX. Sin embargo, a pesar de esta perspectiva predominante, también se encuentran referencias que destacan la relevancia de las emociones y sentimientos en el ser humano, como por ejemplo la famosa cita del griego Sócrates: conócete a ti mismo. Es considerado un antecedente de inteligencia emocional por autores como Goleman, ya que insta al reconocimiento y toma de conciencia de uno mismo, así como de sus pensamientos, emociones y sentimientos. En el ámbito científico se considera a Darwin como precursor en el estudio de las emociones, quien en su obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre resalta las similitudes en la expresión emocional de sujetos de diferentes culturas y compara también el comportamiento emocional entre algunos animales y el hombre. De esta manera, Darwin fue pionero en el estudio sobre la expresión de las emociones en el niño, planteando una base innata y universal entre los estados emocionales y determinadas expresiones faciales que permite a los niños ser capaces de reconocer los estados emocionales expresados por los demás. Nuestro sistema emocional constituye un aspecto fundamental de la naturaleza humana. El proceso de desarrollo humano se encuentra fuertemente ligado tanto a la propia evolución filogenética como a la evolución fisiológica, cognitiva y comportamental de cada persona. En este proceso, las emociones tienen un papel central en los patrones de respuesta. Las emociones nos informan de aquello que es significativo para nuestro bienestar. La tristeza, que estamos elaborando una pérdida. El enfado, que nos estamos sintiendo atacados, y están asociadas a una tendencia de acción que nos permite responder con rapidez. Inicialmente, la investigación se centró en conocer el efecto negativo de las emociones en el comportamiento y su contribución al desarrollo de la psicopatología. En la actualidad, el estudio de las emociones está enmarcado principalmente en la psicología positiva.
un cambio radical. En los últimos años, el interés por las emociones del ser humano ha cobrado relevancia. Ya no se niega su existencia, incluso se defiende la necesidad de que el desarrollo emocional suceda de forma paralela al desarrollo cognitivo para que se dé un desarrollo equilibrado que ayude a la persona a adaptarse a su entorno. Pero, ¿qué son las emociones? ¿Cómo se definen? Las emociones son multidimensionales. Existen como fenómenos subjetivos, biológicos, propositivos y sociales. Es decir, tienen un carácter cuatripartito. A continuación se define cada uno de estos 4 componentes que le conforman. El componente subjetivo le confiere a la emoción su sentimiento, una experiencia subjetiva que tiene significancia y significado personal. Así nos hace sentir de forma particular, como irritados o alegres. El componente biológico incluye la actividad de los sistemas autónomo y hormonal, movilizando energía, ya que participan en la emoción para preparar y regular la conducta de enfrentamiento adaptativo. El componente funcional se refiere a cómo una emoción beneficia al individuo. De esta forma, las emociones son agentes propositivos. Por ejemplo, la ira crea un deseo motivacional de hacer lo que a menudo no podemos hacer, como pelear con un enemigo. El componente expresivo es el aspecto comunicativo social de la emoción. Mediante posturas, gestos, vocalizaciones y expresiones faciales, nuestras experiencias privadas se expresan y comunican a otros. En base a estos 4 componentes, se puede definir las emociones como fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y comunicativos de corta duración que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y desafíos que enfrentamos durante situaciones importantes de la vida. Va más allá al considerar que las emociones suponen la conjugación de lo innato, lo vivido y lo aprendido, constituyendo el conjunto de patrones y respuestas corporales, cognitivos y conductuales que adoptamos y aplicamos la persona. Así, las emociones constituyen una situación compleja de la persona que se produce como consecuencia de la organización de distintos procesos de carácter perceptual, corporal y motivacional. Existe polémica en cuanto al número de emociones que podemos experimentar, a pesar de que existe una fuerte evidencia científica de la universalidad de las 7 emociones consideradas básicas: la alegría, la sorpresa, el desprecio, la tristeza, el asco, la ira y el miedo. Las emociones humanas no se restringen a estas, sino que la posibilidad de las emociones secundarias es rica y diversa. Dichas emociones se adquieren conforme el individuo se desarrolla, con la experiencia personal y las reglas culturales. Por ello, resulta difícil señalar un número exacto de emociones. Para finalizar, del concepto de las emociones, es importante destacar que las emociones son básicas en los seres humanos, nos ayudan a responder rápidamente a los cambios que se producen en el medio ambiente que nos rodea y que pueden afectar a nuestro bienestar, es decir, son funcionales y adaptativos. Pero además, las emociones tienen una función social, ya que las interacciones sociales están mediatizadas por esta, y saber comprender correctamente sus señales es importante para establecer relaciones adecuadas con aquellas que nos rodean. Claro que sí. Pero nos preguntamos si las emociones, sentimientos, estados de ánimo son lo mismo. Así que ahora vamos a pasar a otro concepto, el sentimiento. Según la Real Academia Española, la RAE, un sentimiento puede ser acción y efecto de sentir o sentirse, típico de las definiciones de la RAE. También puede ser un estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente, o estado del ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. Si atendemos a la definición de World Reference, un sentimiento se refiere a impresión que causa en el alma las cosas espirituales, intuición o presentimiento confuso e irracional, parte del ser humano opuesta a la inteligencia o razón o estado del ánimo, especialmente el afligido por un suceso triste. Estas diferentes
conceptos pueden originar confusión, por lo que se hace necesario destacar que un sentimiento es distinto a una emoción. Es más, los sentimientos forman parte de las emociones, pero no al contrario. Un sentimiento se refiere al componente subjetivo de la emoción, a la experiencia individual y por tanto única, con significado personal. Así, la emoción se siente a un nivel subjetivo, o sea, al nivel de sentimiento, tanto en intensidad como en calidad. La emoción precede al sentimiento, es parte del proceso de sentir, que se hace pública, mientras que el sentimiento es la parte que permanece privada. Aunque existen trabajos recientes centrados en definir y describir qué es y qué no es un sentimiento, sin embargo, como se puede observar, es un concepto difícil de definir y sobre el que no existe acuerdo. Puede que por ello sea menos utilizado en la literatura científica que las emociones o los estados de ánimo. En este sentido, las investigaciones realizadas al respecto no son sobre el sentimiento en sí, sino sobre sentimientos concretos como el sentimiento de culpa en los niños, el sentimiento de antipatía en las relaciones entre acosadores y víctimas y el sentimiento de éxito en nuestras acciones, entre otros. ¿Y cómo se definen los estados de ánimo? Por estado de ánimo se refieren a diferencias individuales en reactividad y regulación emocional. Es un concepto que recoge una amplia gama de procesos de forma individual y en combinación modulan la respuesta de un individuo a desafíos emocionales, disposiciones conductuales y procesos cognitivos relevantes. Aunque no son fácil distinguir los estados de ánimo de las emociones, existen varios criterios para su diferenciación. Por ejemplo, vamos a dar algunos criterios. Antecedentes. Los estados de ánimo se presentan por procesos mal definidos, con frecuencia desconocidos, mientras que las emociones emergen de situaciones vitales significativas y de las valoraciones de su significado para nuestro bienestar. Segundo, especificidad de la acción. Los estados de ánimo funcionan en gran medida para tener influencia en la cognición y lo que piensa la persona, mientras que las emociones funcionan para influir en la conducta y seleccionar cursos de acción específicos. Y último criterio, duración temporal. Los estados de ánimo provienen de acontecimientos mentales que duran prolongados en el tiempo, horas o más, mientras que las emociones emanan de sucesos instantáneos que duran segundos o minutos. Cuando pasan de ellos, ya estaríamos hablando de sentimientos o de estados de ánimo. De forma que los estados de ánimo se definen como estados difusos que aparecen sin motivo específico, asumiendo que son reminiscencias de emociones. Así, cuando nos dan una buena noticia, las pupilas se nos dilatan y tienen un brillo especial. Esbozamos una sonrisa y nuestro organismo se activa. Todo ello son micromarcadores que nos señalan a nivel no verbal una emoción de valencia positiva, alegría en este caso. Pero cuando dichos micromarcadores asociados a un hecho y una emoción puntual y determinada se extienden en el tiempo, impregnando el tono afectivo de nuestro día a día, lo que está ocurriendo ya no es una emoción, sino un estado de ánimo. La literatura sugiere que los estados de ánimo tienen dos componentes. Por un lado, la experiencia directa de un estado de ánimo y por otro, la metaexperiencia de dicho estado. El primer componente se refiere a la experiencia de sí del estado, mientras que el segundo se refiere a la experiencia reflexiva, es decir, el valorar personalmente qué implican para mí los pensamientos y sentimientos acerca del estado de ánimo que estoy experimentando. Los estados de ánimo están afectados en nuestra vida cotidiana por diversas variables personales como la salud física o el afrontamiento, y sociales como las relaciones con nuestros iguales o el apoyo social. De esta forma, mientras que los estados de ánimo negativos se asocian con problemas somáticos y síntomas de ansiedad y depresión, los estados de ánimo positivos como la felicidad ayudan al crecimiento, el bienestar
y la promoción de la salud. La investigación sobre estados de ánimos se ha centrado generalmente en los negativos, ya que se consideran precursores de desajustes, problemas y conflictos. Así, los estudios sobre estados de ánimo positivos son menos frecuentes. Sin embargo, en la actualidad está aumentando la investigación científica sobre los estados de ánimo positivos, centrada en demostrar el efecto de experimentar dichos estados en variables como la salud, el bienestar psicológico, la resiliencia y la resolución positiva de conflictos. Y dado que este libro se centra en las emociones, se tiene que hablar de las competencias emocionales. En relación a este concepto, es importante saber el término de competencias, la cual se describe como la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. Además, otros autores se destaca que el concepto de competencias se caracteriza por lo siguiente: es aplicable a las personas, implica conocimientos, habilidades, actitudes y conductas integrados entre sí, se desarrolla a lo largo de la vida y siempre se puede mejorar. Se puede manifestar una competencia en un área concreta, en un contexto dado, y no manifestarla en otro contexto diferente. Es así que la competencia emocional fue definido por una autora, Sarne, en el año 2000, que ha señalado una amplia construcción que abarca la comprensión y la regulación de las emociones, la capacidad para la empatía, y la capacidad para hacer frente de forma adaptativa a las emociones perturbadoras. Así también incluye las interrelaciones entre las habilidades como la percepción emocional, la expresión emocional y la comprensión emocional. La competencia emocional señala la autoeficacia en expresar emociones en las transacciones sociales y destaca el énfasis en la interacción entre personas y ambiente, ofreciendo apoyo al aprendizaje y el desarrollo. En concreto, la competencia emocional se definiría como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, incluyendo conciencia emocional, control de la impulsividad, trabajo en equipo, cuidar de sí mismo y de los demás. Es un concepto que integra saber hacer y saber ser. Por otro lado, Gardner señala que esta competencia emocional se ha definido como la conciencia emocional, la capacidad de utilizar y entender el vocabulario relacionado a las emociones, el conocimiento de las expresiones faciales y las situaciones que las provocan, el conocimiento de las normas culturales, de la expresión de emociones y la habilidad en el manejo de expresar la intensidad adecuada al público y a la situación. Igual que existen varias definiciones, también se puede encontrar distintos modelos teóricos. Entonces, la competencia emocional está formado por 8 habilidades interrelacionadas. La primera autora que habló, que en este caso decíamos que era Sarne, menciona que la competencia emocional está formada por 8 habilidades interrelacionadas. Primero, la conciencia del propio estado emocional, incluyendo la posibilidad de experimentar emociones múltiples y contradictorias. Segundo, habilidad para discernir las emociones de los demás en base a claves situacionales y expresivas en cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. Tercero, habilidad para utilizar el vocabulario emocional de una cultura. Cuarto, capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de los demás. Quinto, habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. Sexto, habilidad para afrontar emociones negativas mediante estrategias de autocontrol que regulen la intensidad y la duración. Séptimo, conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen definidas por el grado de sinceridad expresiva y el grado de reciprocidad en la relación.
Y por último, la capacidad de autoeficacia emocional, que significa que uno acepta su propia experiencia y que el individuo se ve a sí mismo, que siente cómo se quiere sentir. Pero hay otro autor que propone otro modelo, que es Vizquerra, que considera 5. El primero es conciencia emocional, la cual es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto. Incluye la toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, comprensión de las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Segundo, la regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas y tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Incluye las siguientes microcompetencias: presión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, habilidades de afrontamiento y la autogeneración de emociones positivas. Tercero, autonomía emocional. Se refiere a un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal. Incluye autoestima, automotivación, autoeficacia personal, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de las normas sociales y resiliencia. Cuarto, competencia social. Es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas. Incluye las siguientes microcompetencias: dominar las habilidades sociales básicas respecto por los demás, practicar la comunicación receptiva, la comunicación expresiva, compartir emociones, comportamiento prosocial y cooperación, asertividad, prevención y solución de conflictos, y capacidad para gestionar situaciones emocionales. Y por último, la habilidad de vida y bienestar, que considera que es la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida. Permiten organizar nuestra vida de forma equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. Incluye fijar objetivos adaptativos, toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, participativa crítica, responsable y comprometida, bienestar emocional y fluir. Otra organización que está fundada por Daniel Goleman y Elian Rockefeller, con la misión de conseguir el establecimiento del aprendizaje social y emocional como una parte esencial de la educación, plantean 5 grupos básicos de competencias. Vamos, el primero, conciencia de sí mismo. Realizar evaluaciones realistas de los propios sentimientos, intereses, valores y puntos fuertes y el mantenimiento de la confianza de uno mismo. Incluye la identificación de emociones y el reconocimiento de fortalezas. Segundo, autogestión. Autorregular nuestras emociones de forma que manejen el estrés, controlen los impulsos y perseveren en la superación de obstáculos. Establecer y controlar el progreso hacia las metas y expresar las emociones adecuadamente. Incluye la gestión de emociones y la fijación de objetivos. Tercero, sensibilidad social. Ser capaz de tomar perspectiva y empatizar con los demás, reconociendo y utilizando los recursos de la familia, la escuela y la comunidad, apreciando tanto las semejanzas como las diferencias. Incluye la asunción de perspectivas y la apreciación de la diversidad. Cuarto, habilidades de relación. Establecer y mantener relaciones saludables y de recompensa. Resistir la presión social, la prevención, gestión y resolución de conflictos interpersonales y busca de ayuda cuando sea necesario. Incluye comunicación, construir relaciones, negociación y negativa. Quinto, toma de decisiones responsables. Toma de decisiones basada en las normas éticas, la seguridad, las normas sociales, el respeto por los demás y las consecuencias de las acciones.
Incluye análisis de situación, asumir la responsabilidad personal, respetar a los demás y resolver problemas. El desarrollo de la competencia emocional durante la segunda infancia se va a dar progresivamente. Los niños aprenden a experimentar simultáneamente emociones diferentes e incluso entienden las reglas que llevan a esconderlas, siendo hábiles en la comprensión de la ambivalencia afectiva. En esta etapa, principalmente se observará la consolidación en la diferenciación de emociones de uno mismo y en los otros, así como por el desarrollo del léxico emocional, la percepción, comprensión, expresión y regulación de las emociones. Después, ya en la adolescencia, se caracterizará por más estados emocionales negativos que la infancia, mostrándose más aprensivos y con mayores somatizaciones, debido a su mayor inseguridad y miedo. En general, los adolescentes manifiestan mayor conocimiento de sus emociones, del impacto sobre los demás y capacidad de atención y comprensión hacia las emociones de los otros. En este sentido, vamos a terminar señalando que las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, efectiva y responsable. Su adquisición y dominio favorecen los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, la adaptación al contexto social y un mejor afrontamiento de los retos que plantea la vida, tal y como señala Vizquerra. Y en nuestras próximas intervenciones estaremos hablando sobre la inteligencia emocional. De hecho, que hay un libro desarrollado por Daniel Goleman con ese título y será un fascinante viaje en la comprensión de las emociones a fin de ponerlas en práctica y entender de dónde proceden, cómo podemos gestionarlas, cómo hacerlas efectivas.